Muy buenas tardes, buenas noches y muy buenos días para toda nuestra audiencia latinoamericana de mundosdearte.go para revista Te Tengo Más en Digital desde Buenos Aires, Argentina. Hoy tenemos una gran apertura de serie de entrevistas muy especial, como siempre, pero en este caso porque estamos haciendo la inauguración del ciclo de entrevistas de la convocatoria Orígenes 2024, llevada adelante por la Galería Garcés Gallery, que desde el eje cafetero de Colombia conecta a una comunidad de artistas de diferentes países que ya trascendieron las fronteras latinoamericanas y se están encontrando con otros artistas que nos acompañan también desde Estados Unidos, desde España, y bueno, de a poquito se van incorporando a este espacio de encuentro, de debate y, por qué no, para disfrutar también del arte, que es una de las maravillas que podemos disfrutar y de las cuales podemos siempre aprender un poquito más. En esta tarde en particular quiero darle la bienvenida a el puesto número 1 por calificación del Jurado Internacional, que llevó adelante una minuciosa selección basándose en diferentes términos, en diferentes cuestiones que atañen al análisis de una obra, que se han presentado más de 100 artistas de forma anónima, y a través de la observación y de este análisis por puntuación hemos llegado a conocer al gran ganador de esta convocatoria. Quiero desde Bogotá, Colombia, darle la bienvenida al ganador de Orígenes 2024, Fensil. Fensil, bienvenido. Hola Tamara, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por el espacio. La verdad todavía me da risa, pero risa nerviosa el escuchar lo que estuvo detrás de que yo esté acá, porque todavía es como complicadito a veces creerlo. Entonces pues muy chévere y gracias por la invitación. Al contrario, un espacio muy merecido. Quiero, recordarles y, compartir con vos también, Fensil, que toda esta convocatoria, llevada adelante hace muchos años por Eje Gallery, por su director Andrés Garcés, está respaldado con el patrocinio de revista Te Tengo Más en Digital desde Buenos Aires, Argentina, y también acompañándonos a partir de este año Box de Arte, que es una consultora especial para artistas basada en la construcción y en la creación de textos curatoriales y otros servicios que están relacionados con todos los aspectos formales y el asesoramiento que el artista necesita para poder llevar adelante y proyectar su imagen como artista. Bien, vamos a comenzar entonces a conocer un poquito más acerca de tu universo. Fensil, una de las particularidades de tus obras, y que además acompaña en una trayectoria que viene de muchísimos años, que es maravillosa y que además ha tenido muchas aristas, tiene que ver justamente con el manejo de diferentes técnicas para el lenguaje visual en las obras. En este sentido, adelanto un poquito que Fensil es diseñador gráfico, es docente con muchísima experiencia en aerografía, que se traslada no solamente al lienzo, sino al textil, sino también a la automotriz, también a los murales, con lo cual tiene, digamos, un vasto espectro en el cual puede volcar no solamente su obra, sino también su creatividad. Y también tenemos algo de fotomontaje, maquillador, tatuador, con lo cual, tenemos muchísimo para hablar. Antes que nada, nos gustaría, Fensil, que nos cuentes tu nombre, Fensil, tu marca. Brevemente, ¿podés contar a la audiencia de qué se trata esta elección y un poquito acerca de cómo han sido los primeros inicios, ¿no? Dentro de este camino elegido
y con estas técnicas particulares, ¿no? Que no solamente agarré el pincel o el dibujo, el grafito, sino que, bueno, ha tomado una dirección muy particular. Somos todo Dios. Gracias, Tamara. Bueno, desde un principio, es decir, cuando yo empecé en este asunto más o menos a los 17, 18 años, cuando salí del colegio y decidí empezar por este camino. Obviamente uno a esa edad, pues cuando comenta que quiere tomar ese camino, en general para la gente y sobre todo para la familia, es como que la piensan mucho porque es como, uff, es decir, no soy clase media colombiana, es decir, estrato 3. No tengo contactos con altas esferas del arte, no tengo conocidos con mucho dinero, no, pero pues yo sentía por cuestiones que me pasaron en la vida anteriormente que ese podía ser como un camino, pero siempre sabía que iba a evolucionar y que no me quería quedar como en algo fijo, pues en ese momento y aún hoy, sino explorar todo el tiempo. Pero para mí era muy importante el hecho de el hábito de escribir ideas y de trazar bocetos que pocas veces salen bonitos, sino soltar la mano, como ese ejercicio mental todo el tiempo de estar botando ideas y que si no lo hago, pues no es que se genere una ansiedad así terrible, pero sí me pasa como que tengo que estar haciendo algo creativamente hablando para sentirme como tranquilo, por decirlo así. Entonces el lápiz siempre está en la mano. Entonces, Pencil viene de mi nombre, pues que es Freddy, y la mezcla con Pencil, que es lápiz en inglés, pero digamos que no es una alabanza, no es un homenaje al idioma inglés o a Estados Unidos, ni mucho menos, por pues, cosas que Latinoamérica ya ha tenido que pasar, sino es más porque el aerógrafo, que es como mi herramienta predilecta a la hora de hacer muchas de las cosas que hago, fue patentado en Estados Unidos. Eh, entonces, es por eso, es como ese homenaje, pero no tanto al hecho de la nación por inglés y demás, sino a la herramienta, que fue como el hecho de que alguien hace muchos años se haya tomado el tiempo de sentarse a crear esto y a evolucionarlo, es como hacer uso de ella y siempre como intentarla sacar adelante, eh, porque pues hasta el año 2003 más o menos la aerografía era como, tener un aerografista bueno en una agencia de publicidad era como tener un as debajo de la manga, era una vaina, era como ser ahorita CEO de algo brutal, hasta que llegaron los plotters de impresión, gran formato y demás, y pues la aerografía prácticamente la desecharon de todo lado. Y aún hoy, 2023, hay gente que ve mis trabajos o me ve en ferias pintando y demás, y dicen, todavía existe la aerografía, ¿qué están haciendo ahora ya que no hacen vallas publicitarias? Entonces es como ese aspecto como de ser orgulloso y de sentirme orgulloso de eso que hago porque pues se supone se había muerto y pues menos mal, afortunadamente no. Y, y es porque lo uso para todo, digamos, para ilustraciones digitales, mi marca personal de tatuador es esa. Entonces como que Pencil y de subtítulo o de apellido, pues de acuerdo a las aplicaciones que necesite. Es por eso. Correcto. Bueno, en cierto modo creo que sin conocerlo, sin conocerte, cuando leímos o cuando llega el material de la producción y vemos Pencil, a mí me dio la impresión de que era algo nuevo, pero a la vez que tenía algo familiar, porque la terminación Pencil, ya desde la primera infancia, ¿no? De conocer, bueno, Pencil, this is a pencil, creo que también ofrece algo con una cercanía muy linda y muy cálida, ¿no? Porque retrotrae un poco a esos primeros pasos quizás. Y también me parece que, si me permitís compartir, es muy valioso también que ya estando en el siglo XXI, recordando que todas o sea, las grandes producciones de aerografía básicamente tienen también una conexión con lo cinematográfico y con toda la zona de Los Ángeles, la zona de California, donde tenemos por un lado la moda, toda la parte publicitaria, donde hemos visto, bueno, esos grandes carteles que se hacían de manera aerografiada y que por supuesto representaban el arte, ¿no? En cuestión de, bueno, de hacer estas
publicidades enormes, donde de repente empiezan a ver las carreteras, donde de repente la clase media estadounidense empieza a movilizarse, donde empiezan a tener vacaciones, donde empiezan a tener auto y aparecen estas grandes producciones publicitarias. Y por otro lado, bueno, el cine, que ha utilizado también la aerografía como parte para armar los primeros grandes estudios de grabaciones, puertas adentro, donde, bueno, obviamente esta técnica ha sido por demás valorada, necesaria, hipervalorada, en el buen sentido, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante, como bien decías, de que quizás a veces en Latinoamérica hay como este camino, ¿no? De decir, uy, ¿cómo voy a estar hablando bien? No sé, de algo creado en Estados Unidos o que representa una forma de un sistema. Y en realidad creo que es muy valioso porque podríamos dejar de lado muchísimas creaciones y muchos inventos solo por ponerlos, digamos, en un enlace inseparable de acuerdo al contexto en el cual fueron creados. Así que bueno, desde ese lado yo valoro que justamente hagas este homenaje a la creación, porque creo que deberíamos ser un poquito más abiertos en pensar que hoy todos tomamos y vivimos constantemente con tecnología o con inventos relacionados, ¿no? Con diferentes momentos históricos y que no significa que los estemos avalando, no, sino que simplemente estamos haciendo ese uso y es un medio, sino no es un fin. Sí, exactamente, es decir, depende de uno cómo use esas herramientas para expresarse. Entonces ya como separar esas cuestiones, pues digamos, hay muchísima gente aún que con el tatuaje, por ejemplo, tiene mucha distancia y hay mucha gente que todavía tiene muchos dogmas ahí metidos extrañamente. Y cuando les dicen que básicamente se inventó la máquina de tatuar fue Nikola Tesla, quedan como, uy, ¿cómo así que...? Es que, bueno, no, creo que fue Edison, perdón la confusión, creo que fue Edison el que, bueno, aunque Edison le fusiló un montón de cosas a Tesla, pero eso ya es otra charla. Pero, por ejemplo, desde ahí, desde la inquietud de esos genios que empezaron a mirar la forma de, no sé, él mismo de hecho creo que se tatuó, entonces es como que cambia un poquito el punto de todos esos paradigmas que uno tiene y que, pues bueno, de hecho, a mí siempre se me hace raro cuando dicen que hay que romper el paradigma de tal cosa. No se puede romper un paradigma, se puede transformar y darle otra mirada, más no se puede romper porque pues es como muy generalizado ese algo. Pero sí, a lo que voy es que uno no puede intentar, digamos, para la parte de aerografía o del tatuaje y demás, decirle a una persona, es que esto no es así porque como desde la violencia, desde la intransigencia entrar ahí no funciona. Entonces, así como con el tatuaje, como con la aerografía, es empezar como a darle un poquito la vuelta y mostrarlo desde otros puntos, porque sobre todo creo yo como latinoamericanos, como hemos estado como tan, no, bueno, sí, sometidos o como que a veces no somos como dueños ni siquiera de nuestro propio destino, a veces de nuestro territorio, es como esa intransigencia de todo el tiempo querer discutir. Entonces también me parece chévere la parte artística de mostrar como otros focos o puntos de vista desde el manejo de una herramienta como de temas en general. Correcto. Bueno, yo vamos a andar un poquito más en esos temas. De hecho, me hiciste acordar que en la historia del cine los hermanos Lumière aparecen siempre como los primeros, ¿no? Que lanzaron, obviamente, y que recorrieron el mundo, pero Thomas Edison también estuvo ahí en competencia en el mismo momento, así que basta solo rascar un poquito en la historia y volver a encontrarnos con grandes personalidades que, bueno, nos atraviesan de lleno, sobre todo en los diferentes lenguajes artísticos. Bueno, Fensil, vamos a hacer un inicio para empezar a transitar tu obra, para que nos puedas ir también contándole a la audiencia. En primer lugar, me encantaría empezar con la obra ganadora, ¿sí? Que es, vamos a presentarla, es Tus ancestros son raíces, el futuro es solo tuyo. Sus dimensiones son 70 centímetros por 100, es una obra de porte mediano a grande, sobre lienzo con técnica de acrílico en aerografía. Es una obra realizada en el año 2023 y bueno, ha sido la obra merecedora del galardón del primer puesto para Orígenes 2023-2024, realizada por Esgalerí.
Esta obra en particular nos gustaría, bueno, que representa el camino, representa quizás la llegada a un largo trayecto en función de creaciones del artista que a través de conocer diferentes técnicas ha tenido que tomar decisiones y que finalmente encuentra quizás un conducto o un modo en el cual poder realizar obras que ya tienen su cuestión, tienen su tema, tienen su peso, además de lo técnico. Me gustaría, Freddy, que nos cuentes en primer lugar cómo se dio tu participación, cómo tomaste la decisión de participar en Orígenes, y bueno, y cómo fue el tránsito, ¿no? Desde saber el día que se hizo la publicación del ganador, cómo te enteraste, qué sucedió y bueno, cómo lo han vivido en el entorno. Bueno, Tamara, pues eh, voy a empezar como el tiempo en el que elaboré la obra, que fue muy espaciado, la verdad. Y ya te comento pues cómo llegué a la convocatoria de Orígenes. Esta obra la empecé como en el año 2000, no me acuerdo si fue 21 o 22, eh, pensando como en una convocatoria que había. Tenía bocetos, yo suelo hacer bocetos pequeñitos en hojas carta para explorar composiciones de manera rápida, como, bueno, ya son como cosas de proceso de diseño, no tanto de la parte artística, que tengo ya como metidos dentro de mi quehacer normal. Y salió una convocatoria, creo, hasta donde me acuerdo, era como con temas de raíces, desplazamiento o algo así en un municipio cercano a Bogotá, que ya se me olvidó cuál era. Pero yo dije, bueno, hace un tiempito no participo en algo porque pues personalmente creo que he participado en unos 15 o 20 concursos, algo así pues, relacionados con el arte. Creo que una vez gané uno y de resto pues han sido decisiones un poco complicadas, como que han estado como mediadas por discusiones de por qué pasó esto, si esta obra tal. Entonces me suele pasar seguido, por eso he desistido mucho de participar en ciertas cosas, porque es como que las decisiones a veces uno no las ve tan transparentes y dice uno, bueno, de pronto es mi percepción, pero cuando es la percepción de varias personas y no cercanas, sino gente como externa, como que desanimó un poquito. Entonces, pues empecé a hacer el diseño, después de hacerlo como rápido, hice fotomontaje. Mi intención era mostrar tanto a personas como del común, como a diferentes etnias que están en Colombia, diferentes tipos de personas, pero que muchas veces se desprenden de las fronteras y también empezamos a ver rasgos similares en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina. No hay una imagen y siempre me ha parecido como incómodo eso, cuando muestran a cierto tipo de persona con cierta fisionomía diciendo que esta es la representación de semejante territorio. Entonces nunca me he sentido como identificado con eso. Entonces quería mostrar diferentes etnias básicamente como un homenaje a esas raíces que lastimosamente en muchas ocasiones y puede que hasta personalmente por alguna razón me haya sentido como, no sé, avergonzado, por alguna cuestión de inseguridad, por algún background que tiene el país, por lo que sea. Pero pues esa gente que desarrolla ese tipo de actividades que a veces no nos hace sentir tan orgullosos es menos que el resto de gente que intentamos hacer las cosas bien. Entonces intenté generar eso. En el 2021 alcancé a esbozar la mayoría del cuadro. La verdad estaba a un 10% de lo que es ahora actualmente. Y llegó la fecha de entregar el cuadro, las imágenes para la convocatoria, no estaba terminado, lo mandé así, no pasó y lo dejé por ahí arrumadito porque pues siempre fueron como 2 semanas haciendo cada rostro y tal, pero no quedó como yo quería y pues no pasó la convocatoria, entonces lo dejé arrumado. Y cuando estaba en eso, en el grupo general de la gente que pasamos a la exposición de la Bienal, alguien, la verdad es que no sé quién, mandó un enlace que decía, para los que estén interesados, acá hay otra convocatoria que es online, solo se puede mandar una obra sin mayor descripción ni nada,
miren a ver pues a quién le interesa. Y varios dijeron, uy, esa ya la han hecho así, tiene varias versiones, el nivel es complicado y demás. Yo la verdad era la primera vez que leía S-Gallery, no sabía qué era, y el link abrió un formulario solamente. Y apliqué, mandé las fotos y la verdad a mí se me olvidó todo de la convocatoria, porque eso fue como en noviembre, creo que yo envié eso. Y ahí decía que salían los resultados como en mediados de diciembre, pero es que, como te digo, aplico a varias cosas y si yo no anoto las cosas o pongo alarmas, a mí se me olvida a veces. Y ya, la verdad, a mí se me olvidó. Por ahí me llegaron correos como que pendientes que van a hacer la publicación de tal. Y yo no, por estar haciendo diferentes cosas, nunca puse cuidado. Hasta que, pues llegó ese jueves fue un jueves que hicieron la transmisión anunciando los ganadores. Correcto. Sí, el programa en vivo fue la noche del 7 de diciembre con el jurado que estuvo presente en la presentación de resultados en vivo. Eso, exacto, ese día. Y ese día yo no me acuerdo si estaba tatuando o qué estaba haciendo. El hecho porque esa noche yo no me conecté, vi el correo, pero le pasé por encima. Y como a los 2 días o algo así, cuando estaban haciendo la transmisión en vivo en YouTube, es que no me acuerdo bien cómo fue. El hecho es que una familiar de mi novia, una tía de ella, que creo que también participó o estaba súper pendiente o algo así, le mandó un mensaje a ella como, oye, felicitaciones, no sabía que Freddy estaba participando, y ella me mandó la captura de pantalla y yo ni idea que estaban hablando, y me empezaron a escribir otras personas que felicitaciones, y yo no entendía, hasta que después de un rato me mandaron el link, que sale Andrés y anuncian. Entonces pues varias personas no sabía, estaban pendientes, y pues antes de mostrar la obra ganadora mostraban como el top 30 o algo así, y pues cuando yo iba como en el quinto, varias personas me dijeron, no, pues no salió en el paquete de los 30, de pronto quedó en los 70, 80, pues que no pasaron el filtro. Y dijeron, bueno, pues otra vez participó, y pues qué embarrada. Cuando al final salió, pues todo el mundo como, ay, por fin, ¿qué está pasando? Y ahí pues vi eso, y a mí se me hacía muy raro, pues aún hoy se me hace como extraño, porque, pues lo que te digo, la costumbre como de insistir, sin pensar en ganar, sino pues uno no sabe qué puede pasar, simplemente qué puertas le puede abrir uno una obra. Entonces pues fue de esa manera. Me gustaría que nos cuentes qué sentiste cuando escuchaste a los jurados hablando de la obra, porque bueno, son comentarios respecto a creaciones muy propias, ¿no? El artista siempre tiene parte de su ser en cada una de ellas. ¿Cómo viviste, digamos, todo el proceso, lo que se comentó de la obra? Después también con la postproducción, ¿cómo te llegó esto, ¿no? Y siendo con decoración del primer puesto. Yo me puse a mirar el video completo de la transmisión como 4 días después, cuando ya como que se me pasó un poco el impacto para poder apreciar bien. Quedé muy sorprendido en general con el nivel de las obras, de los 30 más o menos que pasan, porque hay cosas brutales que yo dije como, que pudo haber pasado para que seleccionaran mi trabajo y no ciertos trabajos que hay ahí en cuanto al marco, ¿no? Que es como Orígenes, que es súper abierto. Entonces también cuando vi el esquema de la convocatoria para yo aplicar y vi lo que escribía, en ese momento yo dije, si no aplico, posiblemente esté perdiendo una buena oportunidad, porque es como si hace 2 años o hace 1 año y medio que empecé a hacer el boceto de la obra, todo este tiempo que no la trabajé y terminarla ahorita, es como si estuviera como preparándome para esta oportunidad. Entonces, pues primero fue como eso. Segundo, pues cuando vi tantas obras y eran súper expresivas en cuanto a la mancha, en cuanto a la explosión de color, en cuanto a las composiciones, yo decía, es complicado, o yo decía que no había como posibilidad, por decirlo así, porque de por sí la aerografía siempre ha sido como cuando llegó la fotografía de las artes plásticas, que dijeron, eso no es arte, porque estás capturando y ya, entonces cogieron la fotografía y la arrumaron.
Cuando la aerografía se empezó a como intentar meter por allá en los 70s, a la parte de las artes plásticas, otra vez pues como que fue arrumadita a un lado, porque se considera uno, y mucha gente lo considera que no hace parte del arte, porque se piensa que el aerógrafo como que es una máquina que actúa sola, básicamente. Cuando yo vi ese montón de expresiones artísticas y de maneras de hacer ver y sentir lo que la persona o el artista quería hacer, yo dije, no hay forma en que la aerografía pueda tener un escaloncito más que semejantes expresiones que están mostrando. Cuando empecé a escuchar las opiniones de la jurado argentina, del maestro cubano, tuya, de Andrés y demás, pues me sentí bien porque por fin había notado como que alguien se había puesto a analizar un trabajo mío. Porque, pues, es triste decirlo, pero pasa, a veces uno no es profeta en su propia tierra. Y acá ha pasado mucho eso, como que simplemente es como, bueno, es como un póster, es como una ficha, pero no tiene nada más allá. Y yo decía, sí lo tiene si se detiene a pensar, pero pues yo nunca he entrado como en ese conflicto. Cuando empezaron a hablar acerca de la paleta cromática, que le di muchas vueltas, la composición, la proporción de los elementos, la cantidad de rostros, creo que son como 60 y algo de rostros que hay ahí, no, le perdí la cuenta. El hecho de que se hayan fijado en ese tipo de cuestiones fue muy grato, fue como, bueno, por fin se está mirando como desde la parte detrás del lienzo, que no es solamente como llegar a pintar, sino que hay todo un estudio detrás de proporciones, de dibujo, de geometría, de composición. Normalmente yo intento que la composición hable de algo, con movimientos circulares, con ángulos, con diferentes tipos de cosas que normalmente las personas como que pasan muy por encima, pero todo tiene que ver a la hora de la narración. Entonces me pareció muy chévere eso y el hecho de que en la transmisión o en el video que subieron a YouTube permitieran a los jurados dar su punto de vista y explicar el por qué, y muy en minucia como lo que percibieron, es muy grato también, no solo para mí, sino para el resto de participantes y comunidad en general. El hecho de que se haga eso permite que uno o que las personas en general se acerquen más al arte, como que digan esto no es tan ajeno a mí, porque me están hablando en términos coloquiales, términos normales, y el por qué esto puede tener cierto tipo de calificación por encima de otro, porque pues a veces es complicado eso, y pues yo no me imagino el trabajo de los jurados. La verdad es que pues yo he sido jurado en algunas cuestiones y es muy complicado ponerle un número a un algo. Eh, Totalmente. y pues por eso mismo te digo, cuando vi el resto de participantes, yo dije como, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué estoy yo acá y no otros? Porque hay unos brutales. Pero ya cuando uno se detiene, como en esos aspectos que destacaban los jurados, es muy chévere, y la verdad es que considero debería ser así siempre, porque casi nunca, es decir, esto es una excepción muy grande. En los concursos y este tipo de cosas como que se habla abiertamente y tranquilamente de los parámetros y de por qué se toman ciertas decisiones. Lo cual lo motiva a uno a decir, bueno, si esta persona ganó y yo participé, pero no, quiere decir que puedo elevar mis capacidades para cumplir esos estándares, y no estoy perdiendo mi tiempo, no estoy llevando un proceso creativo de buena manera. ¿Por qué? Porque hay una guía por parte de los jurados. Entonces eso también me pareció súper valioso, porque aparte pues de mi obra, muchas personas han hablado de eso, de los jurados, de la claridad con la que hablaron a la hora de los términos técnicos, pudiéndolos expresar coloquialmente para que cualquiera lo entienda, y la disposición de ellos también a la hora de compartir lo que saben. Se nota, cuando alguien habla de lo que sabe, se nota, y cuando habla de lo que no maneja, también se nota. Entonces fue muy chévere ver esos puntos de vista. Entonces pues me parece muy interesante eso, que se continúe haciendo esta convocatoria, que al ser online, pues cualquiera puede participar.
Y el hecho de que se tenga tan buena disposición para acercar el arte a la gente es también muy, muy valioso. Entonces, pues eso es la verdad, ha sido como de lo mejor que he hecho fue participar en esta convocatoria. También por conocerte, por conocer tantos artistas, entonces pues fue como es el proceso. Totalmente. Bueno, Freddy, más que bien merecido, también para nosotros a veces tenemos la posibilidad de tener un feedback de las producciones, generalmente siempre los conversamos, y también hacen parte, ¿no? De que una de las funciones que van más allá de los trabajos del quehacer de supervivencia, este tipo de proyectos para nosotros es una manera de poder devolver también la felicidad que el arte nos da. Desde mi caso, bueno, la parte de crítica de arte, Andrés como, además de artista visual, también como productor de los eventos, como los montajes de las exposiciones presenciales y demás. Pero creo que una de las raíces que compartimos justamente tiene que ver con esa cuestión transformadora del arte, quizás no pensándolo, aunque sí, obviamente tiene su lugar desde ese lado superlativo, ¿no? A nivel social o a nivel macro, sino también a nivel individual, que es algo que también quería charlar con vos, que tiene que ver con esto de creer que el arte es algo ajeno. Sin embargo, hay algunos tips que van a hacer que a una persona le pueda cambiar la vida para encontrarse y observar la obra de otro lugar, porque las obras desde su gestación y nacimiento están dedicadas a quien las vaya a ver, ¿no? Quiero resaltar que, si bien yo no fui jurado porque formo parte de la producción, dentro de los rasgos distintivos de la obra ganadora, el trabajo realizado minuciosamente para cada uno de los rostros que aparecen en esa comunidad, ¿no? Representativa de la cuestión colectiva, de lo social colectivo, que es mucho más que la suma de las individualidades, tiene justamente muy visible, al menos para las personas que nos dedicamos a analizar obra, que hay que trabajar una idea, hay trabajado un concepto, y además acompaña la técnica, o sea, con un logro muy sofisticado, pero que está cumpliendo con todos esos requisitos. Así que muy merecido, y bueno, felicitaciones nuevamente. Muy merecido. Gracias. Bueno, para avanzar, ya que venimos hablando sobre estos temas, me gustaría hacer como un avance relacionado con el inicio de la aerografía, desde este lugar que vos comentaste en algún momento con nuestra charla en el backstage, que está relacionada justamente con que, si bien cuando en la juventud suele pasar y suele suceder, la persona aborda el camino del arte y de repente la familia se agarra la cabeza diciendo: vamos a tener que mantener a nuestro hijo toda la vida. Pero bueno, más allá de eso, entender, y además como una muestra real y concreta de que el arte puede ser un medio de vida como un oficio que tiene un montón de salidas, pero bueno, obviamente depende también de la persona entender de qué manera se puede monetizar un trabajo artístico. Entonces, me gustaría, bueno, contar, vos tuviste digamos, un trayecto que estuvo relacionado en cierto modo con mucha suerte en la posibilidad de haberte formado formalmente en academias con el diseño gráfico, y también con diferentes talleres que fueron sumando diferentes técnicas, sí, que constan como herramientas para poder llevar adelante, no sé, un algo más que hace que la persona vea una de las producciones y se detenga para hacer una lectura de esa propuesta que el artista pone a disposición del espectador. Contanos de qué se trata esta obra, y bueno, que es del año 2011 y forma parte de los momentos iniciales en correspondencia a este 2024, que es El Tesoro de la Nación. ¿Sí? Ya tenemos desde el título una propuesta de lectura con ese paratexto, y quisiéramos escuchar, bueno, esta obra que para vos fue develadora, digamos, en el sentido de encontrarle el clic o el camino a un modo de comunicación. Bueno, esta obra la realicé para un encuentro de aerografía que se hizo en Bogotá. Vinieron como 80 aerografistas de diferentes partes
de Colombia. Fue un encuentro muy interesante. El tema básicamente era Colombia. No se dieron mayores especificaciones, entonces yo quise hacer como un homenaje al hecho de que los que solemos dedicarnos a esto, tenemos la fortuna, porque yo siempre lo digo, es muy afortunado de poder dedicarme a esto, no lo hubiéramos podido hacer si no fuera por el apoyo de ciertas manos. En mi caso es mi padre, mi tía, diferentes mis, porque tengo un montón de tías, que de alguna u otra manera han creído y confiado en lo que he hecho y pues los frutos afortunadamente han sido gratos. Entonces fue como un homenaje a eso, como que siempre vamos a estar normalmente muy delicados, por decirlo así, si no tenemos como ciertas manos protectoras o si no contamos con ciertas personas, no necesariamente tienen que ser familiares, a veces se presentan como padres, como tíos, como docentes, como amigos, pero dentro de más manos hayan alrededor de ciertas, de las personas, no digo solamente artistas plásticos, sino en general, va a procurarse un bienestar, no solamente para esa persona, sino para el círculo, porque pues somos como seres que tomamos y damos todo el tiempo. Y también fue como un punto en el que quise hacer como un homenaje a lo que había pasado en mi vida hasta ese instante. El hecho de sentir tanta comunión siempre como entre todos, como el hecho de la estratificación, de la gentrificación, de tantas cosas, como dejarla un poquito al lado y pues todos somos un resultado de lo que nos pasa. Pues básicamente era eso en esta obra. De acuerdo a lo que me comentas de las decisiones un poco, como hasta este momento, cuando yo era pequeño, a la edad de 7 años, en un accidente de tránsito, es decir, que se habían involucrado vehículos, cerca de mi casa, a un par de cuadras, mi madre falleció en un accidente. Y pues en el proceso de duelo y todo esto, la familia y mi padre se dieron cuenta que para mí era como complicado demostrar mis emociones o lo que sentía y demás, porque como que no, el llanto como que no surgía así como desesperadamente como se supondría debería suceder. Y de hecho, aún hoy soy como muy cerrado para mí mismo. Obviamente pues eso no es normal del todo. Entonces, en diálogos familiares se llegó a la conclusión y mi padre tenía un conocido en la Universidad Nacional de Colombia que se llamaba William, eh, que estaba estudiando artes plásticas y me dio como 6 meses de clase, más o menos. Eran como cada 8 días, 2 horas, nada muy formalmente hablando, como esto es un bodegón, pues tenía 7 años. Era más como la exploración del grafito, de la pintura, de la observación de detalles. Me acuerdo de algunos ejercicios muy puntuales, pero fue por corto, como 6 meses. Él viajó a España se ganó como que una maestría o algo así, no recuerdo. Y pues yo seguí con mi vida después de eso, pero siempre como el hecho de estar haciendo cosas análogas se quedó ahí. ¿Por qué? Porque mientras yo pintaba o dibujaba y demás, me hacían preguntas de lo que sentía, de cómo pensaba, de si extrañaba a mi madre, de una cosa. Tengo como recuerdos difusos, pues estaba muy pequeñito. Pero sí me acuerdo que fue como una forma en la que empecé a abrirme, simplemente. Como abrirme, obviamente eso no es de un momento para otro, pero también era como alinear mis pensamientos conmigo mismo. Entonces, cuando estoy estresado o lo que sea, si me pongo a pintar o a dibujar, como que todo se tranquiliza. Y en cuanto a lo que comentas del papel transformador, muchas veces ese papel transformador se asocia a contextos violentos, se asocia a contextos de drogadicción y cuestiones así, como que a la gente normal o habitualmente lo ve muy lejano, como que eso en qué me va a ayudar a mí. Y el hecho de la pandemia en 2020, 2019, 2020 y 2021, fue muy grato ver cómo el hecho de uno hacer una transmisión en vivo en Facebook, mostrando un cuadro que estaba haciendo y explicando por qué hacía lo que hacía, resultó que en un mes cada transmisión había más de 100 personas mirando la transmisión
y haciendo preguntas en vivo y demás, y ya era como un plan que se tenía yo no me acuerdo cada cuántos días lo hacía, pero el hecho, la gente se sentaba a mirarme pintar y a escuchar lo que yo estaba explicando. En medio del contexto tan complicado que estábamos viviendo, en ese punto fue como un bálsamo el hecho de ver cosas diferentes a las noticias y a los videos de redes. Hay tantos muertos, cuidado, no abran las ventanas, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Ese tipo de detalles me parecieron muy chéveres porque en ese momento los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones pasamos a un plano diferente al que normalmente se nos ve o se nos presenta. Es decir, ese tipo está encerrado 20 horas en un sótano pintando y ¿qué? No hace más que eso. Cuando ya se da la vuelta y resulta que estamos generando valor con lo que hacemos, y es como que, bueno, él toma unas decisiones en ciertos puntos de la vida que lo llevan ahorita a estar haciendo lo que está haciendo, pero tiene una razón, no es solamente hacer por hacer. Correcto. Bueno, en ese sentido me gustaría que podamos hacer como un pequeño recorrido relacionado justamente con algo que, visto a la distancia o en forma retrospectiva, si se quiere, son como las etapas, ¿no?, que el artista va. Sobre todo por esto que contabas de que a veces se piensa de qué manera puede aportar el arte a diferentes situaciones sociales que son muy problemáticas y que en Latinoamérica lamentablemente es algo que tuvo una lucha de hace muchísimos años, pero que existe la posibilidad para aquel que la quiera tomar siempre, ¿no? Obviamente no es una receta mágica, pero bueno, creo que la mayoría de las personas que de una forma u otra estamos relacionadas con la difusión desde estas perspectivas, en ámbitos culturales, en ámbitos académicos o donde, incluso en instituciones, no en forma recurrente, pero sí en forma eventual también, tenemos esa posibilidad de poder ver qué va pasando cuando se van abriendo estas puertas o se van mostrando diferentes caminos que en algún momento nos han alumbrado a nosotros mismos también, ¿no? Más allá de quizás no estar en una situación de riesgo tan comprometida, o no, al menos no en los casos particulares, pero que sí han contribuido de muy grata y feliz manera a poder ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, bueno, con todo este camino que hablamos respecto a la trayectoria y a las decisiones, pasamos de este trabajo, ¿no?, de mezcla entre montaje digital a este retrato en el cual estamos viendo a Salvador Dalí, que bueno, es uno de los grandes artistas que no solamente ha llevado adelante en su momento de vanguardias el trabajo con el surrealismo y la pintura y también la creación de diferentes objetos, sino también con un rasgo muy particular que tiene que ver con la personalidad del artista como una marca registrada, como algo que puede acceder a un mercado y que no necesariamente pertenece a la llamada, o que a veces de forma peyorativa se le dice, ¿no?, la industria cultural. Y en realidad justamente creo que es algo que los artistas deberían tener muy en cuenta y volver a mirar para no estancarse, o a veces para no sentir que están como acorralados con producción de obras y bueno, necesitan sí abrir un poco más su mapa de conexiones y entender que, bueno, todo funciona por medio de la socialización, donde hay diferentes caminos que se pueden tomar como para hacer que la obra circule y, por supuesto, tenga su propia vida social. Esta obra se llama No tengas miedo a la perfección, nunca la alcanzarás, y responde a una de las grandes y célebres frases del pintor catalán, del artista catalán. Dimensiones 53 centímetros por 38, está hecho sobre una cartulina Basic con acrílico, técnica de aerografía, y es del año 2013. Fensil, contanos, bueno, qué momento estabas transitando y por qué elegiste esta obra para contar sobre un punto de inflexión en tu carrera artística. Ok, bueno, la obra anterior fue hecha luego de que yo terminé de estudiar aerografía y unos semestres de artes plásticas en la Academia de Artes Guerrero. Duré como 2 años trabajando por mi cuenta acá en mi casa, pintando carros, pintando cascos y demás.
Se presentó la oportunidad de participar en este evento, generé esta propuesta propia. Me gustó mucho el tema del fotomontaje y como intentar contar algo, pero de estar trabajando tanto con materiales tan contaminantes como es la pintura automotriz, los barnices y todo esto, mi salud se empezó a afectar. Pues yo tengo algunas molestias en cuanto a bronquitis alérgica y cuestiones así, pero yo seguía trabajando, pero tenía 19, 20 años, algo así, y ya me estaba viendo muy afectado por eso. Así que después de eso y de unos diálogos con mi padre y demás, decidimos entrar a estudiar diseño gráfico, ya que, pues digamos, la parte de la aerografía y de la pintura pues la tenía un poco dominada, pues a ver qué me podía aportar la academia en mi formación conceptual sobre todo. En una materia nos dijeron que teníamos que hacer un proyecto para presentar a final de semestre, y yo estaba empezando a encarretarme mucho con el realismo, con el hiperrealismo, con todo este tema. No me acuerdo la verdad cuántas horas de trabajo fueron para este retrato, fueron como 80 o algo así, repartidas en diferentes días. Cuando lo finalicé y lo presenté en clase, pues todo el mundo wash, porque pues en general las personas que ingresan a esta carrera como que acaban de salir del colegio y entran a la universidad. Entonces pues yo ya tenía como un desarrollo técnico previo. Llegué orgulloso, nunca he sido muy de ser ególatra ni nada así. De hecho me cuesta hablar de mi trabajo normalmente. Prefiero que el trabajo hable solo, solo que a veces no es escuchado como uno pensaría. Pero lo presenté en clase muy bien. Algunos maestros de ilustración pues les gustó mucho el hecho de haber usado aerografía, como rescatarla un poco, porque pues en la Tadeo, donde yo estudié, fueron una de las últimas universidades donde se dictó aerografía como materia. Pero cuando ya se lo mostré a docentes de semestres un poco más avanzados, que ya no solamente se guían por la técnica, sino por cosas más sustanciales, me dijeron, bueno, ¿y esto qué? Y ya es que es un cuadro que hice yo. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia de este retrato a yo imprimirlo en papel de algodón al mismo tamaño y descargando la imagen de internet tal cual? ¿Cuál es la diferencia de valor? No, pues es que lo hice a mano. La diferencia de valor es solamente esa, es decir, no hay nada detrás. Obviamente eso me partió el corazón, me partió la cabeza, porque yo estaba muy orgulloso con mi dibujito. Claro. Pues, es decir, dibujito en cuanto a que esos fueron los términos que ellos usaron. Para mí fue muy, muy complicado, porque haber recibido un montón de halagos, que está increíble, colegas aerografistas, lo presenté en unos eventos de las capacitaciones que comentado que he tomado, lo mostré y pues todo el mundo sorprendido, que eso tan chévere. Pero el hecho de ya empezar, eso fue como que en mitad de carrera, diseño gráfico, antecitos. Ya cuando empecé a llegar a cosas más sustanciales en diseño y en concepto, pues sí me cambió mucho esa perspectiva de que, bueno, muy bonito lo que hago, pero más allá de ser el póster en la pared, o de que mire tan bonito lo que pinta mi sobrino, no me estoy expresando de otra forma. Entonces me gusta mucho este trabajo, y muchas personas me dicen, ¿por qué no siguió haciendo retratos así, pero más grandes y con fotos más complicadas y tal? Y les comento, el hecho de manejar una técnica está bien, pero si con ella no estás narrando algo o dando tu punto de vista o algo así, me parece que es como tiempo desperdiciado en cuanto a que no estoy dejando nada de mi nuevo para el resto. Entonces, si vemos el hecho del realismo y el hiperrealismo, fue un boom total en los años 60, 70, parte de 80, que eran cuadros de una pared completa y parecían fotos de carros, de rostros, y tú te acercabas y pues ahí veías que eran manchitas, solo que eran muy... Claro, correcto. Bueno, ahí fue el momento del furor del trabajo del trampolel o trampalojo, ¿no? Exacto. De la pintura, quizás intentando subirse al tren de las nuevas tecnologías, del avance sobre todo de la fotografía, y quizás como elevando su voz y diciendo yo también puedo hacerlo, Sí, pero quizás por eso lo mejor de las artes visuales más tradicionales, si se quiere, justamente tiene que ver con esa diferencia
de lo que la fotografía no puede inventar justamente por pertenecer a un modelo icono indicial, ¿no? De basarse solamente en la cuestión real, en la huella del objeto que fotografía la lente. Y bueno, enlazado con eso tenemos también, porque nos pareció muy interesante también poder mostrar otro tipo de trabajos, justamente para dar cuenta de que la construcción del artista es tan particular como artistas existan sobre la faz de la Tierra, y justamente que además de las diferentes técnicas, por la cantidad de cursos y seminarios que has desarrollado, además con esto que hablábamos, ¿no? El maquillaje, el fotomontaje, dedicarse a la parte de la aerografía desde la automotriz, llevarlo al lienzo tradicional, y también has pasado por el muralismo. Creo que uno de los grandes temas que atañe a este tipo de pinturas justamente tiene que ver con el gran poder y la característica que engloba todas ellas, que tienen que ver con la cuestión del concepto y la cuestión de los símbolos, que hacen a mensajes que generalmente están dirigidos a la sociedad, y obviamente de una manera más popular, que también tiene un punto de conexión que podremos enlazar con el inicio histórico, ¿no? De la manera en la cual surge la técnica o la actividad de graffiti, del muralismo propiamente, sobre todo en las épocas de luchas de tintes socialistas, de expansión y publicación o difusión política, ¿no? Como estos grandes mensajes que empezaron a darse sobre todo eh, a fines de la Segunda Guerra Mundial en adelante, en la época de la Guerra Fría también, y bueno, sobre todo desde el lado de Rusia, ¿no? Donde tenemos los formalismos y de repente este retomar el arte figurativo para establecer mensajes contundentes en forma instantánea, ¿no? Básicamente como a primera vista y con estas grandes dimensiones. Bueno, esta obra es un homenaje a Colombia, es del año 2019, alejada por ahí de otras cuestiones, pero bueno, fundamentalmente acá estamos hablando de un homenaje, y me gustaría, Freddy, que brevemente nos puedas contar para vos como artista que ha tenido la posibilidad de transitar por todas estas experiencias disímiles o diferentes, que todas aportan, ¿no? ¿Cómo es este camino y qué ha significado para vos también transitar por una técnica diferente, como más allá de lo técnico, ¿no? Que es el mural, sino justamente ese camino de mensaje que lleva, y bueno, ¿qué te gustaría compartirnos al respecto? Muy bien, Tamara. Me parece muy chévere lo que resaltas acerca del uso de la imagen figurativa, porque a mí siempre me ha llamado la atención la sinécdoque, es decir, que es la toma de un elemento para hablar de un todo. Me parece muy interesante ese juego de exactamente qué elegir, dónde ponerlo, qué hacer con él, para que muchas personas entiendan. El hecho de aterrizar la parte del arte, de la expresión pictórica, más que decir arte, a, a un elemento ilustrativo me parece muy poderoso porque lo hace supremamente global. El hecho de bajar el arte del abstracto allá gigante, que la persona dice, ¿qué estaría pensando esta persona? Y esto no lo siento cercano a mí, me parece muy chévere usar lo figurativo para que la persona sienta y se pueda como apropiar de este tema. Es un poco una discusión que hemos tenido con colegas acerca de por qué uno hace lo que hace. Es decir, a mí me gusta mucho esto y a veces las personas dicen, yo quiero hacer obra, pero no sé por dónde empezar, no sé qué referentes tomar, no sé. Y es empezar a buscar afuera, siempre. Y yo pasé por ahí, por ejemplo, el hecho de hacer el hiperreal, el realismo de Dalí y demás. Pero cuando empecé a pensar hacia mí, ¿qué me interesa a mí? ¿Por qué esto me llama la atención? ¿Cómo me gustaría expresarlo? Es empezar a hablar un poco de la universalidad, es decir, lo que está dentro de mí también está afuera. Y puede que no en el afuera cercano, sino en el afuera más allá de lo que yo puedo ver. Entonces, a veces es complicado un poco el hecho de a veces compartir mis obras. No me refiero a ningún tipo de censura, sino que dicen, ¿a quién le interesa eso que muestra que es como tan crudo, como pues no sé, el cuadro que tengo acá a mi izquierda, que fue en medio de unas marchas sociales? Yo estuve personalmente en la calle junto con mi hermano, alzando nuestra voz. Fue complicado, tuvimos algunos inconvenientes
de acorralamientos con, con policía y demás, que pues no viene el caso, pero sí es sentir muy propio eso. Y como lo siento tan propio, la forma en la que lo expreso es en el arte figurativo. En esta obra que estás presentando es un mural que hice para un colegio, tiene aproximadamente 14 metros de ancho por 4, 6 de alto, y la idea era enaltecer símbolos colombianos. Entonces, ¿cómo llegué a este trabajo? Y a veces me preguntan, ¿usted cómo hace para a veces hacer ciertas piezas o exponerlas en ciertas partes? Resulta que uno no sabe qué obra le va a abrir cuál puerta. Entonces, para yo hacer este trabajo en este colegio, un año antes yo había hecho una aerografía en una camiseta de, eh, de un periodista que hacía, ay, se me olvidó, no lo puedo creer, Jaime Garzón, perdón. Jaime Garzón, una imagen de un periodista muy reconocido en Colombia que tocaba temas muy sensibles con gente delicada, por decirlo así, del ámbito político y económico. Hice una aerografía en una camiseta y la publiqué simplemente. Después de un año, una persona que es cercana a los administradores de este colegio dijo, oiga, me acuerdo que usted hizo esto, quiere venir a hacer una representación. No me dieron pautas, me dijeron que tenemos esto, ¿qué nos propone? Entonces, pues yo hice bocetos más complicados que este, pero les gustó mucho como la intencionalidad y demás, y fue lo que se elaboró, y pues la idea es acercar la imagen a los niños, a la gente del colegio, y que digan, oiga, ¿quién es esta persona? Ahí tenemos artistas, deportistas, escritores, y en general una serie de elementos que narran acerca de lo mismo, que es el homenaje a Colombia y también acercar esa apropiación a las personas. Correcto. Bueno, creo que una de las cuestiones más interesantes, sobre todo, bueno, vos que también estás relacionado con la docencia, con lo que es la transmisión, ¿no? de conocimientos, de conceptos, una del puntapiés inicial es justamente generar curiosidades, ¿no? Y bueno, que es un trabajo que sobre todo en la infancia, desde la primera infancia hasta aquella que puede empezar a leer y puede recordar quizás algún nombre, reencontrarse con ese nombre en el futuro y poder tener una lectura diferente o preguntar, bueno, ¿quién fue tal persona? ¿Qué hizo? Me parece fenomenal. Y sobre todo también esto que mencionabas también, de dar lugar a que las cosas pasen, ¿no? Como artista de no tener miedo al decir que sí, o quizás, bueno, es una semilla que uno deja, pero quizás en el futuro aparece, ¿no? Se retoma un contacto. Pero bueno, es también asumir la responsabilidad y el riesgo, si se quiere, de mostrar, de aparecer, de dar lugar a que esto pase y a que sea visto por otras personas para que empiece, ¿no? el sistema de socialización del arte. Bueno, y siguiendo con este camino, me gustaría presentar también, que es algo que no es tan recurrente dentro de los artistas que habitualmente están en las convocatorias, pero aquí lo que vamos a ver son una serie de trabajos de body painting, que también, al igual que los murales y también al igual que estos trabajos que mencionábamos, ¿no? Que tienen mucha conexión con ese mensaje que se lleva a lo social. El body painting aparece en cierto modo y más allá de alguna de la técnica o el logro técnico o la composición artística, si se quiere, desde el lado estético de gusto, relacionado siempre con mensajes que están puestos y que son pensados a la hora de la composición de las figuras o de las imágenes que se van a representar sobre los cuerpos dispuestos para estos fines. Contanos, por favor, qué experiencia o qué trabajos han resultado con esto del body painting, quizás para exposiciones, a veces para marcas o también que hay un uso marketinero, ¿no? Sobre todo para los fierros, los autos, las motos y demás que suelen aparecer, pero bueno, también como un modo de denuncia, o sea, el lado estético y también el de denuncia o el de manifestación. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué bueno nos podés contar como quizás aquellos puntos que encontrás de encuentro o divergencia respecto al resto de las formas, digamos, de arte visual que vimos anteriormente? El body paint es un tema
muy pedagógico en general. Digamos que lo hemos hecho con un grupo de artistas que buscamos bajar el arte un poco del lienzo, no en cuanto al nivel de la calidad ni de la percepción, sino de hacer visible que un lienzo puede ser cualquier cosa, por ejemplo, el cuerpo de una mujer. También lo hacemos pensando en este tema de violencia que hay tanto, no solamente en Colombia, en Latinoamérica y casi que a nivel mundial, el hecho de la violencia contra la mujer es también un proceso de resaltar la belleza de cualquier mujer. Es decir, muchas veces las personas creen que para ser modelo de un body paint hay que tener un cuerpo de X o Y características, y no, lo que sucede es lo que generamos sobre él y la narración que se puede dar, el nivel de lectura, las proporciones. A mí me gusta mucho jugar con las palabras, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si pongo un rostro acá? ¿Qué pasa si juego con el color? Y es una forma totalmente diferente de acercarse a la generación de imagen figurativa, porque igualmente, si te das cuenta, no son como manchas o algo así, que es totalmente respetable porque es expresión personal, pero yo siempre generar esa imagen figurativa para que la persona sienta una conexión con el trabajo. Y el tema de poder abordar cualquier tema y tener que ponerlo y plasmarlo en una figura no solamente tridimensional como un pino de bolos, sino en una persona que va a caminar y que con su movimiento, la forma en la que se exprese, le va a dar otra lectura y otra claridad a la obra. Eso me parece muy, muy potente. Y también lo efímero, porque estas obras las hice, no sé, en 4 horas, 3 horas, la modelo se cambia, se baña y desapareció, lo que quedó fue el registro fotográfico. Entonces también ese aspecto de lo estoy viendo cómo lo hacen, cómo la modelo lo desfila y desapareció, me parece sumamente, sumamente bello. Y también el hecho de quitarle a la gente la venda de esa mujer está desnuda, ¿qué está pasando? Pero entonces a medida que van viendo que uno va pintando, les cambia la percepción de la desnudez. Entonces es un trabajo totalmente pedagógico y igualmente hacer un pavo real o hacer una mariposa en una mujer se ve muy bonito. Y la persona dice, oiga, qué bien ejecutado está, técnicamente está hermoso y demás. Pero cuando tú tocas temas más delicados, por decirlo así, o ya de carácter social, resulta que ese cuerpo empieza a hablar. El hecho de que esté en un cuerpo quiere decir que es personal, que me lo están haciendo a mí y yo lo estoy portando. También habla de una posición. Tiene una serie de elementos adicionales desde la composición, que es complicado, y para hacer el boceto de un body paint yo lo hago con lápices de color o con acuarelas o digitalmente, y es, bueno, ¿cómo cuadro esto para que sea legible de primerazo? Porque pues tú lo ves y cuando te pones a detallar es como que empiezas a detallar ciertos elementos que hay. Correcto. Pero sí, por eso también te mencionaba esto del impacto, ¿no? De, bueno, en este caso la base sobre la cual está plasmada la pintura, la creación, que justamente se suele utilizar el body painting, además, bueno, obviamente de los registros fotográficos, que pueden ser de estudio, por ejemplo, o aplicado a técnicas para la producción de sesiones fotográficas, esta relación que tiene de presentar primero ese gran llamado de atención que es el cuerpo vivo en un ambiente que generalmente son de encuentros masivos o exposiciones con mucha afluencia de público, donde, bueno, primero llama la atención, bueno, el cuerpo y ese caption, podemos decirle, de repente empieza minutos cuando pasa el shock de poder empezar a hacer una lectura de qué es lo que se está plasmando y, bueno, y descubrir también, porque generalmente tiene muchísimos detalles y también es un lenguaje que utiliza mucha simbología. Bien. Fensil, bueno, hasta acá, para la audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa para encontrarlos en la segunda parte de la entrevista para seguir compartiendo con Fensil todo este maravilloso viaje. Y los esperamos en el video número 2 para que sigamos haciendo un recorrido por una etapa o una trayectoria que en este momento es la etapa, digamos, de maduración o mayor altitud que nuestro artista invitado está compartiendo con nosotros.
desde esta perspectiva que siempre busca compartir técnicas o consejos no como un secreto, sino el arte que se transmite y que hace un efecto multiplicador. Así que bueno, solamente es el clic, saltamos al próximo video y continuamos entonces con la audiencia para seguir este maravilloso viaje junto a Freddy Jiménez, Pencil. Pencil. Los esperamos.